Buenas tardes, mi nombre es Valentina López Olmos del programa de Derecho de la Universidad Internacional del Trópico Americano. El día de hoy les voy a hablar sobre el concepto del contrato de donación entre vivos y su insinuación de la asignatura de contratos privados. Buenas tardes, mi nombre es Talia Vanegas Mendoza del programa de Derecho de la Universidad Internacional del Trópico Americano. El día de hoy les hablaré de los tipos de donaciones de la asignatura de contratos privados. Bueno, buenas tardes compañeros, profesor. Mi nombre es Alvis Fernanda Sepúlveda Rincón y pertenezco al grupo de donación entre vivos. El día de hoy les voy a estar explicando las dos formas de donación que existen: donación simultánea y donación sucesiva. Buenas tardes, mi nombre es Marvel Gutiérrez, de cuarto semestre de la Universidad del Trópico Americano, materia es contratos. A continuación, le vamos a hablar un poco sobre cuando no se constituyen donaciones. Mi nombre es Andrea Rincón, estamos en la materia de contratos y me corresponden las características de la donación entre vivos. Síganos. En Colombia, la donación por muerte es lo mismo que una donación revocable. Y la donación entre vivos es lo mismo que decir una donación irrevocable. El artículo 1443 del Código Civil dice que la donación entre vivos es un acto por medio del cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente sus bienes a otra persona que acepta como tal esta donación. Las características del contrato de donación entre vivos, en estas encontramos la unilateral, que es cuando el donante se obliga para que el donatario tenga una obligación y siempre sea segura. Encontramos también el gratuito, y el gratuito es cuando el objeto de la unidad de las partes está soportando una a la otra y se agraven, es decir, que el donante graba y dona al donatario y se reporta la unidad al recibir. Entre ellas también encontramos la principal, que esta es suficiente en sí mismo y necesita de otro para que sea una donación. El nominado está estipulado dentro de la ley y esto se refiere a lo consensual o a lo solemne. Lo consensual no necesita tener formalidades, pero lo solemne sí. En este caso quiere decir que cuando tenemos bienes raíces necesitamos una escritura pública, cuando está sujeta a unos plazos o a unas condiciones especiales, cuando estas donaciones son onerosas, siempre se necesita tener una razón de un patrimonio al cual estamos dando como donación, o cuando son remuneradas necesitan específicamente que tenga la escritura pública para saber de dónde viene el dominio del bien. Cuando es un título universal, en este caso, se requiere una donación por escritura pública, una inscripción y un inventario de lo que van a donar entre vivos. Donación entre vivos. Según el artículo 1443 del Código Civil, la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita y irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Para esto tenemos varios elementos. Entre ellos está el donante, quien es la persona que realiza la donación. Tenemos la aceptación, que es el donatario quien acepta, debe aceptar esta donación. Tenemos el bien, que puede ser bien mueble o bien inmueble. Si es bien mueble, estamos hablando de porque se hace por escritura privada, y si es un bien inmueble, se hace por escritura pública. Donación entre futuros cónyuges. Según el artículo 1463 del Código Civil, esto se refiere a las capitulaciones las cuales se realizan antes de aceptar el sí, de dar el sí, y se deben ser específicas y pues por lo tanto no necesitan de otro documento que no sea más que la escritura pública. Donaciones renumeratorias. Según el artículo 1490 del Código Civil, se hacen por renumeración de servicios específicos siempre que estos sean los que suelen pagarse. En la escritura se deben especificar los servicios. Si el donante lo acepta, pero no se escribe en el contrato que es una donación por renumeratorias, esta quedará como una donación gratuita. Si es un bien inmueble, se hará por medio de una escritura privada, y si es un bien inmueble, será por medio de una escritura pública. Donación a título universal. Según el artículo 1445 del Código Civil, esta donación se hace cuando la persona le da parte de sus bienes a una persona en específico, pero no se le da la totalidad, es decir, si a una persona se le da el 50%, ella a futuro no puede cobrar los intereses de estos, pues el donante debe quedar con algunos bienes para sobrevivir. Gracias. La donación simultánea
es cuando la entrega del bien se hace en el mismo momento en el que se acuerda la donación. Imaginemos que alguien regala un carro y lo entrega en ese instante, al tiempo que te dice este carro es tuyo. En este caso, el contrato y la entrega del bien ocurren juntos. Esto pues es común cuando se donan cosas que se pueden entregar fácilmente, como objetos, dinero o incluso cuando se firma la escritura de un inmueble y se transfiere la propiedad inmediatamente. Un ejemplo sencillo: Juan le dona a María un computador y se lo entrega en ese momento. María acepta y pues obviamente por esto ya es la dueña del computador. En cuanto a la donación sucesiva, es cuando la donación se acuerda ahora pero la entrega de bien se hace después, en un momento futuro o cuando se cumple una condición. Por ejemplo, alguien puede decir: te dono esta casa, pero te la entregaré cuando termines la universidad o cuando cumplas 25 años. En este caso, el contrato de donación existe desde ahora, pero la posesión o la entrega del bien se hará más adelante. Es útil cuando el donante quiere asegurarse que el donatorio cumpla ciertas condiciones para recibir el bien. Un ejemplo más sencillo con nombres propios: Ana le dona a su sobrino una finca, pero le dice que se la entregará cuando él termine sus estudios. Mientras tanto, Ana sigue siendo la dueña y poseedora de la finca. ¿Por qué es importante de una u otra forma esta diferencia? Porque en la donación simultánea, el donatorio recibe el bien de inmediato y puede usarlo o disponer de él. En la donación sucesiva, el donatorio tiene la promesa o derecho a recibir el bien en el futuro, pero no puede usarlo hasta que se cumpla la condición o llegue en sí el momento acordado. En ambos casos, el donante debe aceptar la donación para que sea válida. Y además, para bienes importantes como casas o terrenos, la donación debe hacerse con escritura pública y pues registrarse para que tenga efectos legales frente a terceros. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco cuando no se constituye en donación. Según el artículo 1452, no hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aunque su uso goce de una costumbre de darse en arriendo. Artículo 1453. Los servicios personales gratuitos no constituyen donación, aunque sean aquellos que ordinariamente se paguen. Artículo 1455. No hay donación si habiendo por una parte disminución de patrimonio. No hay por otro aumento, como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada, y de que el donatario no se reporte a ninguna ventaja que aparece del aprecio del dinero. Artículo 1456. No valdrá la condición entre vivos, la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces, si no es otorgada por escritura pública, inscrita en el componente de registro de instrumentos públicos. Y por último tenemos la insinuación. La insinuación está consagrada en el artículo 1458 del Código Civil, donde dice que la insinuación debe hacerse ante un notario. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que el donante y el donatario sean personas plenamente competentes. Segundo, que se soliciten en común acuerdo. Y tercero, que no contraríen ninguna disposición legal. Todo este proceso deberá hacerse en escritura pública. Deberá especificarse tres cosas. Primero, el valor comercial del bien. Segundo, la calidad del propietario del donante. Y tercero, que el donante conserve lo necesario para su congrua subsistencia. Las donaciones menores del 50% no necesitarán de esta insinuación.